Programa especial de Punto de Partida. Estamos en comunicación con Emanuel Bonforti, sociólogo, referente de la Universidad Nacional de Lanús, de Buenos Aires. Hace unos días, muy poco tiempo, falleció Diego Armando Maradona, una figura mítica para la República Argentina en un montón de aspectos, muchísimas dimensiones para abordar respecto a Diego Armando Maradona, siempre polémico y siempre generando polémicas. En la República Argentina todo genera polémicas, Emanuel, pero la figura de Diego Armando Maradona no ha podido estar a un lado de estas situaciones. Y hablando de las múltiples dimensiones de Diego, hablar de su rol, de una mirada sobre lo que representa dentro de la cultura popular, me parece que es algo fundamental. ¿Qué tal, Luis? Bueno, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien. Y bueno, sí, pensar Maradona es un poco pensar la historia de la nacionalidad, de nuestra construcción de nacionalidad, y pensar en una frase que desarrolla mucho el pensamiento nacional, que es esto de toda historia es nuestra historia, ¿no? Porque Maradona es un cúmulo de contradicciones, aciertos, digo, es todo Diego, ¿no? Por siempre esa tensión de pensar en Diego o en Maradona. Bueno, Diego Maradona es una identidad que construye de por sí. Ahora, ¿quién no tiene contradicciones? Figuras históricas y nosotros mismos. En esa cuestión de que toda la historia es nuestra historia, digo, porque todo relato histórico a veces tiende a contarlo mejor. Bueno, acá hay de todo. En nuestro pasado también hay de todo. Y la historia de Maradona es un poco la historia de la Argentina, ¿no? Digo, un hombre que proviene de lo que cierta prensa podría decir familia de cabecitas negras, ¿no? Digo, esa cuestión familiar muy fuerte en toda la vida de Maradona, sectores migrantes que no lograron insertarse en la buena aventura del peronismo, pero lograron llegar en la década del 60 al país. Bueno, hay un poco de eso, digo, y en esa cuestión de los padres que tanto menciona Diego, figura un poco la patria, ¿no? Los padres son la patria, digo, para empezar un poco a dimensionar el carácter. Y los padres, Emanuel, son corrientes, ¿no? En esto del interior profundo, o sea, hay rasgos muy, muy contundentes en la historia de la familia Maradona y de Diego Maradona ligados a esta relación, ¿no? Con el interior profundo de la República Argentina. Sí. No es casualidad que sea ese mundo interior, digo, que venga a Buenos Aires, bueno, todo ese recorrido, y destacar esta cuestión de que Maradona, siendo futbolista, lo que viene a hacer es perfeccionar una profesión, ¿no? Y al perfeccionarla lo que da es un estatus cultural al deporte. Maradona, si fuera tenista, seguramente hubiera pasado un poco más desapercibido de lo que, ¿no? Digo, lo que va a hacer Maradona es exceder al fútbol, su personalidad excede al fútbol y por eso construye cultura. Digo, la gente a Maradona no le pide ya solo los goles a Gran Bretaña. Maradona genera un cerco de expectativas que lo invitan a discutir con los poderosos. Discute con los pies, pero también discute con la palabra, ¿no? Y uno observa esa cuestión. Y el recuerdo siempre, y esto lo mencionaste vos, Luis, cuando comenzábamos, el recuerdo de Maradona siempre va a invitar a pensar en una lógica de debate, ¿no? Porque Maradona no es una figura de consenso, más allá de su construcción de nacionalidad. Y uno a Maradona lo va a poner del lado de la nacionalidad. ¿Sí? Digo, y en esta situación, digo, va a haber sectores que históricamente intentaron construir una nacionalidad de carácter ficticia. ¿Y cómo se construye una nacionalidad de carácter ficticio? Y bueno, construyendo un relato cultural alterado. Maradona viene con su práctica, con su impronta, a discutir un poco esta cuestión. Y yo voy a tratar, y vamos a tratar juntos, de llevar a Maradona, la figura de Maradona, al plano cultural, ¿sí? Esa es como la gran propuesta. Y discutir a Maradona para los argentinos es mucho más que discutir de fútbol, ¿no? Y esto sobre todo en el último tiempo. Y lo que va a generar Maradona
es mucho recelo también. Y cuando uno observa quienes critican a Maradona, uno observa cierta esencia histórica en esa crítica. Y esa esencia histórica en la crítica uno lo puede identificar como el espíritu de la oligarquía o el espíritu del liberalismo. Y ese espíritu conservador, ¿qué significó a lo largo de nuestra historia? El miedo a los vivos, ¿no? Y qué mayor vitalidad que la que expresa Diego, ¿no? Digo, esa viveza, esa vitalidad, esa vida dentro de una cancha y fuera de una cancha, digo. ¿Y a qué le teme la oligarquía? ¿A Maradona o al pueblo? Y bueno, sería un poco incompleto decir o mencionar a uno, digo, a Maradona también lo inventa el pueblo. Hay algo de eso y hay un registro de su pueblo que lo invita a hacer. Yo la verdad que no puedo, no sé con qué pagarle, de verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Le agradezco con mi corazón. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Y a ver, cuando este pensamiento liberal, este pensamiento oligárquico critica a Maradona, digo, no solo está criticando el presente, acá hay una esencia que también se está discutiendo el siglo XIX, se está discutiendo al criollo del siglo XIX, se está discutiendo a la montonera del siglo XIX y también se discute al cabecita del siglo XX, ¿sí? A ver, Maradona concentra un poco para algunos sectores de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, mejor dicho, el rechazo a la población criolla. Digo, Maradona es el ser que representa, entonces, esa excepcionalidad, ese hombre mestizo, ese novum americano, digo. Y en Europa, digo... Además, perdón, Emanuel, además ese rechazo creo que se ve potenciado por la impotencia que debe generar también ver en un criollo esta capacidad increíble, porque Maradona fue un genio, ¿no? Digamos, en el juego, en lo lúdico, pero digamos, en lo lúdico transformado en arte, ¿no? Esto ya es una definición no nuestra, sino a nivel internacional, grandes figuras del fútbol y de la política mundial lo han definido de esa manera. Macron, Beckenbauer, Lineker, o sea, múltiples personalidades a nivel internacional lo han definido de esa manera. Me imagino la impotencia que debe generar esto, digamos, ver en un criollo esta genialidad, ¿no? Y ¿sabés lo que sucede ahí también, Luis? Digo, en esa línea, es que el odio de los sectores poderosos, precisamente, en nuestro país, la alteridad no está construida en relación al extranjero. El rechazo de los sectores poderosos en nuestro país es al nativo. Claro. En cambio, en Europa, lo que sucede es lo contrario. La alteridad se construye en relación al extranjero. Digo, esto se puede ver ahora, se puede ver en el siglo XX y en el siglo XIX. Bueno, Diego viene a sintetizar, porque Diego también molestó a los poderosos europeos, ¿no? Digo, ¿quién no recuerda las discusiones con Blatter en su momento, con la FIFA? Digo, mucho antes, Emanuel, no te olvides que en el año 85 hay una nota muy interesante
de lo que era el principal programa de la televisión italiana de fútbol, La Chiostra del Gol, donde lo invitan. Vamos a invitar por fin a alguien que no sea de Milán, de la Toscana. Invitan al líder del Napoli y Maradona se planta y lo primero que dice es: en Italia hay racismo. Dice algo que no habían dicho los políticos italianos del sur. Maradona è un scugnizzo. Era uno scugnizzo. Scugnizzo napoletano. Scugnizzo è la persona buona, simpatica, che fa delle cose strane, ma sempre nei limiti della nostra napoletanità buona. Lui saltava tutti i gradi di comunicazione intermedia, saltava la comunicazione della società, saltava i giornalisti e parlava direttamente ai tifosi. In Italia all'epoca c'era una sola trasmissione televisiva che parlava di calcio, la Domenica Sportiva. Diego quella sera va ospite alla Domenica Sportiva e dice con coraggio: nel calcio italiano c'è un razzismo nei confronti non della gente con la pelle nera, ma nei confronti dei napoletani, ed è una vergogna. In quel momento nessuno aveva mai avuto il coraggio di dire queste cose. Maradona con coraggio ci mette la faccia e difende i napoletani, come mai nessuno aveva fatto. Le dice en la cara, en el norte, en Italia hay racismo, y hay racismo no por el color de la piel, sino contra los napolitanos, contra el sur de Italia, ¿no? Imagínate lo que generó eso en el norte. Qué fuerte, ¿no? Digo, porque ahí Diego representa la voz de los que nunca tuvieron voz también en esa situación. Y Diego entonces es el bárbaro para los propios, para los nuestros, pero también es el bárbaro para los europeos. Entonces pone de acuerdo a los sectores poderosos, unifica a los sectores poderosos. Es un poco la mafia de lo plebeyo. Y ahí me tomo la licencia de parafrasear a Arregui, a Juan José Hernández Arregui, cuando cita al general José María Paz. Digo, José María Paz es un unitario que dice, destacando a los sectores populares, un unitario dice, bueno, de otro modo, sin los sectores populares no se podía explicar la constancia y la bravura que tuvieron en la independencia. Bueno, Diego viene a hacer eso, digo, viene a discutir esas cuestiones. Y lo que yo quiero decir acá, Luis, es que hay que tener mucho cuidado de acá al futuro del relato que se construye sobre Maradona, ¿sí? Porque la historia oficial va a intentar construir un relato sobre Maradona, ¿sí? Y seguramente va a ser el relato de los sectores poderosos. Digo, Maradona a partir de ahora va a ser un objeto de disputa, un objeto simbólico de disputa. No solo por lo económico, ¿no? Porque ahora en los medios de comunicación lo que está saliendo a la luz es la disputa de los familiares por el dinero, de los representantes, los médicos, los abogados, pero digo, esto que vos marcás me parece muy interesante a tener en cuenta. Siempre lo fue, siempre fue un objeto de disputa, ¿no? Diego, en vida también lo era, pero lo va a ser aún más quizás esto que estás marcando vos. Sí, sobre todo porque en nuestro país, desgraciadamente, el relato histórico lo construyeron los sectores más acomodados, ¿no? Y esa oligarquía históricamente tuvo la intención de limitar la grandeza y la épica de los sectores populares en sus relatos históricos. Yo me animo a decir que va a haber un intento de restarle el carácter popular a la gesta de Maradona, digo, por parte del relato histórico. Y por eso me parece que se juega también el sentido de la cultura en relación a Diego. Digo, a ver, ¿qué va a decir un historicista muy fuerte italiano? Va a decir, bueno, la vitalidad se encuentra en los pueblos bárbaros, ¿sí? Y la corrupción en los pueblos civilizados, para tener en cuenta un poco eso, lo que veníamos hablando. Digo, Maradona representó y representa la vitalidad y la voz de los pueblos bárbaros, digo, con su pulsión, con su ingenio, con su picardía, con su vida. Digo, Maradona es el saber popular que encierra todo el saber. Digo, hay un poco de eso, y hay un poco de ver
la originalidad de la cultura popular en Maradona. Digo, desde las piruetas que puedo hacer en un estadio, digo, y lo menciono en presente porque cuesta pensar la desaparición física de Diego, digo, desde las piruetas o el ingenio popular en sus frases, digo, que son ya de culto popular, ¿no? Se te escapó la tortuga. Claro. Digo. Y por eso, para comprender a Diego, me parece que no hay que ir a la universidad, ¿sí? Me parece que para comprender a Diego hay que tener hay que darle cierto espacio a nuestra emotividad, ¿sí? Hay que darle cierto espacio al sentimiento, al sentido común, porque Diego no va a encajar en los relatos de ciertos becarios, digo, es así, Diego va a exceder porque no es puro razón. Entonces va a haber que tener en cuenta esta cuestión. Ahora, a propósito de lo que marcás, Emanuel, fíjate qué fuerte que es la identificación del pueblo que siente en Maradona uno de ellos, ¿no? Y uno que triunfó, y uno que no deja a un lado toda esa cultura del barro, ¿no? Entonces Maradona sigue siendo uno más del barrio, uno más del interior profundo de la República Argentina que triunfa y lo hace de una manera descollante, épica, a nivel internacional. Sí. Mirá, una de las definiciones de cultura significa cultura como cultivo de la tierra, ¿no? Digo, donde se vincula la tierra, a lo popular, digo, se comienzan a entrar, digo, y uno cuando escucha, estoy pensando en la canción de Rodrigo, digo, regó de gloria este suelo, digo, qué cosa más vinculado a ese cultivo de la tierra que pensar a Diego, ¿no? Digo, ese vínculo entre lo que se germina, lo colectivo, digo, donde se juegan las creencias, ¿no? Porque Diego es un tipo de fe a su estilo, digo, a veces insultando al Vaticano, digo, pero de fe en su creencia, en su religiosidad popular. Es un hombre que construye normas, digo, construye valores, porque la nacionalidad es eso, digo, en sus frases hay construcción de valores, ¿no? Construye tradiciones, digo, en su acción y en esta cultura popular es de construcción de tradiciones. Y todo eso se juega en el terreno de la cultura, ¿no? Digo, hay una mirada que va a decir que los grandes artistas no nacen de las masas populares, sino que interpelan a las masas populares. Digo, así del pueblo salió Martín Fierro, pero Hernández le dio forma. A mí me parece que Diego es su propio Fierro y es su propio Hernández. Yo veo algo en eso, y Diego es su gaucho matrero, pero también es un narrador, ¿no? Digo, es un nieto de Fierro para mí, Diego. No sé qué opinás, Luis, en esto. Totalmente. Digamos, la dimensión es muy fuerte, ¿no? Todo lo que representa en ese sentido. Sí. Y, a ver, ¿y por qué mencionar este carácter popular? Y digo, este carácter popular cuesta que sea comprendido por los sectores intelectuales. Digo, porque los sectores intelectuales en su cultura lo que hicieron es un individualismo cultural. Y Diego precisamente expresa todo lo contrario. Expresa la cultura en términos colectivos, digo. Eso es lo que hay que identificar ahí. Digo, hay un intento permanente por parte de los sectores, por las élites, de construir una cultura en la diferenciación individual. Y bueno, y Diego viene a mostrar que lo que explica la cultura es el elemento colectivo, el elemento de lo popular. Diego representa a lo popular, por eso es una persona tan incomprendida, digo. Pero fíjate qué interesante que es este análisis, ¿no? Porque también en esta incomprensión, fíjate que uno de los valores que a veces no se pone sobre la mesa respecto a Maradona es que trabajó muchísimo para ser Maradona, o sea, tuvo un gran mérito, ¿no? En esto de la meritocracia. Fíjate que cuando se habla de meritocracia no se habla
o no se pone el ojo en este sentido en el caso de Maradona, ¿no? En el gran mérito que tuvo, porque él siempre lo menciona, ¿no? Todos los sacrificios que hizo la familia y en los méritos de la familia para que él pudiera llegar a donde llegó, pero él trabajó muchísimo para llegar a esa excelencia en lo deportivo. Diego es un yo no me quería, ahora me adelanto, digo. Fermín Chávez habla de que en los países semicoloniales el gran trabajo por mostrar ese registro semicolonial es de los trabajadores de la cultura. Bueno, Diego viene a ser un trabajador del deporte que construye cultura, digo. Y ese mérito que decís vos, digo, uno piensa inmediatamente en esa apuesta física del Mundial 94, ¿no? Con un Diego que hacía años que no formaba parte de la elite profesional, digo, su último paso había sido por Newell's, después vino como una sanción, no recuerdo bien ese registro, pero ese hombre se pone a prueba. Pero ahí hay un argumento, ¿no? Digo, el esfuerzo tiene que ver con un argumento y el argumento tiene que ver con la nacionalidad. Toda nacionalidad y toda construcción de nacionalidad se basa también en un registro argumentativo. Y en Diego, esa forma de expresarse y esas ganas siempre de jugar y de cantar el himno, ¿no? Te propongo, Emanuel, hacer una breve pausa y ya retomamos aquí en Punto de Partida para seguir analizando este tema de los argentinos, ¿no? Que es tan profundamente argentino, Diego Armando Maradona. Ya venimos.